Jamendo.com. Jamendo.com. Hola amigas de A26. Hoy, Día Mundial de la Educación Ambiental, en EA26 hemos preparado un rato de compañía con todas vosotras. Y con todos vosotros hoy queremos estar realizando diferentes comunicaciones con un montón de amigas y amigos que nos van a acompañar durante esta hora y cuarto, hora y media, hasta las 6 de la tarde. Ojo, a las 6 de la tarde os venís a Twitter, dejamos YouTube, nos vamos a Twitter y estaremos un ratito hablando del debate. Eso a las 6. Ahora lo que vamos a hacer es un ratito hablando de comunicación. Después hablaremos de educación, educación ecosocial, por supuesto, lo que hablamos en educación en EA26. Después estaremos acompañándonos con un grupo de gente, de amigas y amigos de educación ambiental, sobre equipamientos. Y acabaremos este ratito hablando de salud. Pero todo eso, para eso tenéis que tener un poquito de paciencia. Vamos a empezar en breve con el grupo de comunicación. Jamendo.com. Hola, bienvenidos aquí al encuentro de A26 de cada día 26 y este año, este momento es diferente. Para eso vamos a estar hablando durante una hora con diferentes personas relacionadas con la educación ambiental. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Isabel Moreno, a Irene Ruiz y a Alba Mareca que estén aquí con nosotros acompañándonos durante este día tan diferente y tan especial. Así que, bueno, voy a dar muy breve currículum de cada una, quién es cada una, aunque seguro que las conocéis a las tres, pero bueno, os digo así, refresco quiénes son. Isabel Moreno es física, meteoróloga y comunicadora, y la podéis ver asiduamente en Aquí la Tierra. Después tenemos a Alba Mareca está en La Marea y en Climática. Ya sabéis que Climática es ese medio al que tanta buena sintonía tenemos con ellos y con ellas, y la que nos permite estar en esa relación entre la educación y la comunicación, que ahora hablaremos. Y en último lugar, que no menos importante, pero ahí tenemos a Irene Ruiz Baños, periodista en Deutsche Welle y autora de ese libro que seguro que ya habéis leído todos durante estas navidades, que es Ecoansias. Así que, bueno, la idea es que contéis un poquito esa visión que tenéis entre la educación y la comunicación ambiental. Así que empezamos por ti, Isa. Vale, Pues venga, dinos, cuéntanos. pues respecto a la educación ambiental dentro del mundo de la comunicación, hay un problema respecto a la comunicación, que es tremendamente complicada y que muchas veces cuando pensamos en la comunicación la entendemos simplemente como algo unidireccional en el sentido de es la emisión de un mensaje. Pero ¿qué ocurre? Que es que la comunicación es muchísimo más que emitir simplemente un mensaje. Porque en primer lugar, que tú digas una cosa no quiere decir que el otro te esté escuchando, y más cuando estás en un periódico o cuando estás en televisión, que tú no ves a la otra persona, ¿no? Estás diciendo un mensaje. Entonces, ya partes de la base de que no sabes si la persona que te está escuchando realmente te está escuchando o no te está escuchando. No sabes si a pesar de que te haya escuchado, te ha entendido. No sabes si te ha entendido y además está de acuerdo contigo, porque a lo mejor estás diciendo algo relacionado con la educación ambiental y esa persona se cree que es una mentira lo que le estás contando, ¿no? Además, que esté de acuerdo contigo no quiere decir que vaya a actuar en consecuencia y muchísimo menos que esa actuación se vaya a convertir en un hábito, que realmente cambien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la educación ambiental en este aspecto es muy importante para poner un contexto, ¿no? Y yo creo que, de hecho, ya no solo hacia quienes comunicamos, sino las propias personas que comunicamos, como que también tenemos que tener esa base de educación ambiental para saber, por supuesto, de qué estamos hablando, dónde tenemos que poner el foco, cómo debemos de hacerlo para que ni nadie se asuste, ni nadie decida permanecer pasivo. O sea, yo creo que también eso es muy importante, que lo hagamos las propias personas que informamos, ¿no? Yo sí que creo en todo en general y en este tema también, que toda información tiene que tener también un poco de pedagogía, ¿no? Entonces, no sé, en Climática, por ejemplo, que somos muy de señalar responsables, empresas y demás, pues yo creo que también tenemos que entender qué están haciendo exactamente mal esas empresas como para que pongamos el foco ahí,
o por qué consideramos que es importante poner el foco ahí. O sea, para que no haya ruido también. O sea, yo creo que es importante y creo que la educación ambiental nos centra mucho a la hora de saber también y entender un poco cuál es nuestro trabajo. No sé si vosotras también lo veis así. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que no entiendo la comunicación ambiental sin la educación ambiental, ¿no? Para mí tenemos una gran responsabilidad a la hora de comunicar porque sabemos que la gente no se lee los estudios científicos, ¿no? Entonces nosotras somos la conexión entre la ciencia, las acciones o la falta de acción política y la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que sí que depende muchísimo de cómo comuniquemos, de qué, pero sobre todo también de cómo la toma al final de decisiones por parte de la población y cómo se va a situar o cómo se va a sentir respecto a la crisis climática, ¿no? De ahí está nuestra responsabilidad de acercarles, por ejemplo, este tema a sus realidades y que no estemos siempre hablando como si fuera algo lejano que no se conecta con su día a día. Entonces, a mí me parece que comunicación y educación ambiental deberían ir siempre de la mano. También, como comentabas, Alba, me parece fundamental que dentro de los profesionales de la comunicación tengamos bases de educación ambiental, ¿no? Porque sabemos que casi nos ponemos la zancadilla dentro de los propios medios cuando están algunos medios como Climática intentando hacer un trabajo muy bueno para desenmascarar, para diferenciar entre información veraz y greenwashing, por ejemplo, pero luego hay otra gente que por falta de recursos o de capacidad sigue transmitiendo una información que casi nos hace un flaco favor. Entonces, desde luego que las sinergias tienen que crecer solamente entre la educación y la comunicación ambiental. Totalmente. Además, la educación ambiental tiene esas dos vertientes, ¿no? Porque sería fundamental para la gente especializada en comunicar este tipo de información, pero claro, tenemos que partir de la base también de que la gente que nos esté escuchando tenga una base de educación ambiental para creerse, para estar convencido de que lo que se está contando realmente es un problema y que tienen que actuar. Entonces, la educación ambiental tiene que impregnar absolutamente todo el engranaje comunicativo, desde la persona que lo dice hasta la persona que va a recibir ese mensaje. Y Muy más bien. allá de la ciudadanía, perdón. No, perdona, Alba, tú. Yo pienso que también es importante que la ciudadanía tenga herramientas, pero a veces digo que quien necesita también muchísima educación ambiental son las personas que están en espacios de toma de decisiones, tanto a nivel político como en empresas. Y creo que quizá los medios de comunicación somos un poco como este puente que decía Irene, también de decir, bueno, es que queremos haceros llegar que también la ciudadanía tiene unas preocupaciones de las que os tenéis que encargar de alguna manera trabajando en políticas y en medidas ambiciosas. Pero claro, para que ellos trabajen en esas políticas, creo que se necesita una educación ambiental que quizá a ellos les va a llegar más bien por los medios de comunicación y porque ejerzamos presión un poco, sobre todo contando, o sea, contando el contexto de dónde nos encontramos y a dónde podríamos llegar si no hacen algo. Entonces también creo que herramientas para la ciudadanía, pero ostras, creo también es importante decirles a los políticos que se pongan también las pilas en esto, claro. Claro, yo creo que ahí de nuevo entra nuestro papel, ¿no? Ya no como activistas, sino pues periodistas, ese periodismo constructivo o periodismo de soluciones del que se habla ahora mucho, que en vez de solamente contarles que ha habido un evento catastrófico en algún sitio o algún desastre natural, les pongamos el contexto, que ya sabemos que es muy difícil en las formas en las que se trabaja en el periodismo, pero bueno, y que luego se les aporte también esas herramientas, ¿no? Quizás lanzar un poco esas propuestas de, bueno, ¿y esto cómo puedo evitar que vuelva a suceder o puedo reducir los impactos de los siguientes eventos, ¿no? En caso de que se pudiera? Y ahí entra lo que comentas, pues igual no solamente decirles deja de comer carne para salvar el mundo, estos titulares de los que queremos escapar tanto, sino también, oye, tienes herramientas a través de las cuales puedes hacer presión en esas decisiones políticas, que sepas que tienes una voz y un voto en esas tomas de decisiones que al final juegan con tu futuro, ¿no? Lo que sí que es clave, no sé cómo lo veréis vosotras, yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer desde la comunicación y la educación es salir de nuestros nichos.
porque es estupendo y cada vez hay más movilización y obviamente si miramos a los cuatro que estamos aquí, pues desde luego mucho compromiso y mucha acción, pero luego eso no se traduce, yo creo, en un impacto real en la población más general o más de masas. Bueno, yo creo que sí que se van consiguiendo cosas de masas, ¿eh? Fijaos, hace justo un año se consiguió la mayor movilización en la historia de España por un tema climático, por un tema ambiental. O sea, hasta ese momento nunca se había conseguido eso. Y se consiguen cosas como, por ejemplo, forzar ayuntamientos a que hagan carriles bici, a que haya una ley o se intente que haya una ley de cambio climático, a que algunas de las medidas se lleven a término en muchos sitios. Es verdad, será insuficiente o los activistas consideramos que es insuficiente, pero se consiguen cosas a base de presión. Y por eso me parece importante, y ahora es la pregunta, ¿cómo veis la necesidad o qué posibilidades existe de llegar a acuerdos, a colaboraciones entre la educación y la comunicación ambiental? Muchas veces, por ejemplo, con Climática les mandamos noticias y ellos nos lo publican, además muy amablemente en ese sentido y con mucha correlación. Con Isa hemos colaborado en algún directo en Instagram, ¿no? Y bueno, con Irene también estamos haciendo cositas. O sea que, más allá de esto que estamos haciendo, ¿qué posibilidades de colaboración creéis que podemos tener? Voy a empezar yo. Además, me viene súper bien esta respuesta al hilo de lo que has dicho. Has comentado la gran movilización que hubo hace un año respecto al clima, y es verdad, las grandes movilizaciones pidiendo una ley de cambio climático, ¿no? Que era, en cierto modo, lo que se pedía. Y yo creo que eso ha sido el resultado de ver durante mucho tiempo noticias relacionadas con el cambio climático en los medios de comunicación. Si nosotros ponemos la educación ambiental en los medios de comunicación, lo que estamos demostrando a la gente que nos está viendo es que esto es importante. Fijaos en esto. Está todos los días en la televisión, está todos los días en la radio, en los periódicos. Esto es importante. Entonces, aumenta nuestro interés y aumenta también nuestra percepción de que es algo importante. Por tanto, creo que debe haber acuerdos sólidos a la hora de decir, se debe dedicar X minutos al día o a la semana a hablar de estos temas. En los medios de comunicación, quiero decir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que la mayor colaboración también es un poco fijarnos en con quién hablamos cuando hacemos informaciones y reportajes. O sea, acudir a vosotros como fuentes expertas siempre, acudir a gente que realmente sabe explicarnos y darnos herramientas y formarnos para ver qué está pasando. Pues eso, más allá de que vosotros mismos escribáis cosas y las publiquemos, que seáis nuestras referencias y seáis nuestros expertos un poco pues en esa agenda que tenemos un poco de saber a quién acudir y que sea siempre personas que van a dar una información rigurosa y útil. Entonces yo creo que esa es la mayor colaboración que veo con los medios de comunicación. Bueno, pues para además sumarme a lo que ya han dicho ellas dos, que estoy totalmente de acuerdo, a mí me gustaría ver todavía más formaciones, ¿no? Como comentábamos antes. Creo que se podría combinar, que tanto seguramente a las comunicadoras, a la gente que se dedica a la comunicación ambiental le puede venir bien educación ambiental, no le puede venir bien, es muy necesario, y a la vez a la gente que se dedica a la educación ambiental seguro que no le vendría mal un poco de capacidades, ¿no? De comunicación, de habilidades, ¿no? De mejorar el alcance de las personas. Entonces yo creo que ahí hay una sinergia muy rica y que deja mucho margen de acción para que cooperemos mucho más en formaciones, para que las comunicadoras seamos capaces de transmitir bases mucho más sólidas y sepamos cómo llegar a la ciudadanía a través de la educación ambiental, y las educadoras sepan también cómo comunicar mejor todo ese conocimiento que tienen. Bueno, pues nos quedan 30 segundos a cada una para que digáis algo que se os haya quedado en el tintero. Y si no, agradeceros muchísimo vuestra participación en esta primera jornada de educación ambiental
de A26, así con este formato. 30 segundos para cada una. Venga, Isa. Yo creo que voy a utilizar pocos porque se me ha quedado poco en el tintero, la verdad. En resumen, sin educación ambiental, el proceso de comunicación de la crisis planetaria que estamos viviendo va a fracasar. La educación ambiental es la clave del éxito ahora mismo. Bueno, yo en realidad también poco que decir, pero bueno, así como ahora que acaba de empezar el año un poco de propósitos, pues que en 2021 también comentemos un poco lo que ha pasado con retrospectiva y que también en la situación que hemos vivido y estamos viviendo con la pandemia está muy relacionada con el cambio climático y que creo que hay que incidir en eso ahora que pasa el tiempo y podemos analizar las cosas con un poco de perspectiva y empezar a dar muchísima más importancia pues eso, al medio ambiente y al cambio climático en los medios de comunicación. Yo creo que este año toca ya sí o sí. Y pues eso también, que yo considero que frente al reto de la crisis climática necesitamos una ciudadanía informada y con herramientas, y para eso es clave la educación ambiental de la mano de la comunicación ambiental. Y también me ha gustado, Dani, que antes me corrigieras, ¿no? Que a veces, mira, eso también se nos olvida, ser un poco más positivos, ¿no? Y mostrar las cosas que también se consiguen, porque estamos todo el rato diciendo no dejemos que la gente caiga en la inacción y en el derrotismo, y luego llego yo y no destaco más que lo que no hacemos. Entonces, seguir aprendiendo eso con estos encuentros y con estas voces tan inspiradoras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para nada era mi intención esa, sino remarcar que muchas veces no nos damos cuenta de los éxitos que hemos ido consiguiendo en este camino, ¿no? Pero que es verdad que hemos ido consiguiendo muchas cositas, ¿eh? Por ejemplo, que haya un medio de comunicación exclusivo hablando de cambio climático o libros como Ecoansias sería impensable hace 10 años. Bueno, sería posible, pero con un número de ventas muy bajito, ¿no? O una repercusión muy bajita. O espacios como Aquí la Tierra, que tenga ese pequeño espacio en el que se pueda hablar de forma tan directa sobre el cambio climático, hace 10 años no tendría cabida. Podría haber tenido cabida, pero no tanto como tiene ahora. Y esos son éxitos de la comunicación y de la educación ambiental. Yo estoy convencido de ello. Bueno, muchísimas gracias. No quiero olvidarme mucho más. Muchísimas gracias por haber participado y espero encontrarnos en muchos más encuentros de A26. Bienvenidas y muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitarnos a vosotros. Jamendo.com. Hola, buenas tardes. Saludos cordiales. Soy José Manuel Gutiérrez Bastida, José Manu, miembro de este movimiento EA26, que nos movemos por las redes sociales para reivindicar y visibilizar la educación ambiental. Así que hoy, feliz día de la educación ambiental. Un día relacionado con las 1000 dimensiones de lo que supone educar y, por tanto, irremediablemente relacionado también con la escuela, ¿no? Joana Bregolat, en el libro Como si hubiera un mañana, nos recuerda que en cada uno de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC famoso, se observa cómo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera no se frena, cómo la translimitación es un hecho palpable y cómo los elementos que sustentan nuestras formas de vida desaparecen. Cuerpos y territorios se adaptan al aumento de un grado de temperatura con condiciones meteorológicas más extremas, mientras que todo sigue sin cambiar ante la evidencia de que nada volverá a ser igual. ¿Qué futuro nos imaginamos? ¿Seremos capaces de cambiar el rumbo a la extinción? Y las preguntas siguen sin ser respondidas, y en algunas cabezas nos resuena que en la época glaciar la temperatura subió 4,5 grados y si seguimos a este ritmo de producción, a finales de siglo habremos subido 6 grados más, sin tiempo para adaptarnos. Es un escenario fatalista, pero vinimos para hacer de la organización del pesimismo la propuesta del día, como diría Walter Benjamin, ¿no? En un día como hoy, esta organización del pesimismo la desarrollamos en torno a la educación ambiental de orientación ecosocial, ¿no? Y vamos a ver qué nos aportan desde la escuela Cristina Cabrera, desde el Instituto Salvador Dalí del Prat de Llobregat, Eduardo Ochoa de Espuru, del Centro Eguivide, Jesús Obrero, de Vitoria-Gasteiz, y Mercedes Jiménez, de Nuestra Señora de Gracia, de Málaga.
Son centros que forman parte de SENRED, la red de redes de escuelas hacia la sostenibilidad que aglutina a más de 4.600 centros educativos. Y vamos a lanzar la pregunta a estas tres personas que nos acompañan, que serían: ¿por qué es importante la educación ambiental de enfoque ecosocial en este contexto de crisis ecosocial y emergencia climática? Empezamos por Cristina, si os parece. Bueno, buenas tardes compañeros. José Manuel, gracias por la invitación y feliz día de la educación ambiental. Bien, mi perspectiva pues se basa inicialmente en una perspectiva ambiental y en cómo, partiendo de este punto, pues hemos ido avanzando hacia un inicio de la perspectiva más ecosocial. Para situaros un poco, el centro donde trabajo es un centro que está situado, rodeado de una gran riqueza natural, porque estamos situados en la desembocadura del río Llobregat y por tanto es una zona deltaica. Entonces, a lo largo del tiempo, pues la naturaleza alrededor de este entorno pues ha ido compitiendo y sobreviviendo con los diferentes usos que los seres humanos le hemos querido dar, ¿no? Primero la agricultura, luego la industria y luego pues grandes infraestructuras colosales como el aeropuerto de Barcelona y el mismo puerto. Aún así, pues la naturaleza ha logrado persistir en nuestro entorno, no sin una gran pérdida pues, de biodiversidad y de ecosistemas. Por tanto, nuestro impacto ha sido de ese del que deja huella, ¿no? En este territorio como en otros. Aún así, como sociedad no nos hemos planteado si estaba bien o mal este impacto, sino que simplemente era cosa del progreso. Pues bien, hace tiempo, en nuestro caso, que el Ayuntamiento del Prat, ciudad pues donde se ubica mi centro, pues lleva impulsando diferentes proyectos y acciones para fomentar pues, en la población y en nuestro alumnado los valores de respeto y cuidado de nuestro entorno. Siempre pensamos que es más fácil aprender algo desde la realidad más próxima. Entonces, actualmente podemos decir que trabajamos conjuntamente los centros y el ayuntamiento en un proyecto que tiene como dos vertientes. Por un lado, la ciencia ciudadana y por otro lado, el aprendizaje, el aprendizaje servicio ambiental. Entonces, en el campo de la ciencia ciudadana, el objetivo que se persigue pues, es obtener una serie de datos de este entorno natural tan próximo, como censos de fauna y de flora o registros sonoros, por ejemplo, y también reconocimiento de especies de animales y vegetales. Todos estos datos son recogidos por el alumnado y son enviados a las diferentes entidades responsables para aumentar su nivel de entradas y de datos, digamos, en sus bases de datos y poder realizar pues, diferentes estudios al respecto. También en este ámbito, pues, el alumnado descubre y se interesa por las propias especies de la zona y también en este ámbito pues, trabajamos otros espacios verdes como son los propios del centro, ya que en mi centro pues, hay una pequeña representación de todos estos ecosistemas de la zona. Tenemos una zona de una pequeña laguna, una zona de dunar y por tanto pues ellos intentan trabajar algunos aspectos de respeto y de conocimiento del entorno. Mediante todo esto se pretende que el alumnado pues acabe reconociendo el valor de este entorno y por tanto aprenda a cuidarlo y a ser consciente del equilibrio que debemos mantener con él. Con lo que respecta al aprendizaje servicio ambiental, se combina un poco los aspectos anteriores de conservación y de conocimiento del territorio con un servicio a la comunidad. En este sentido, el alumnado que participa recibe previamente una formación y posteriormente pues, pone en práctica lo aprendido con una serie de acciones en el mismo territorio. Así realizan tareas como la de informador ambiental, la identificación de aves, el censo también incluso de especies como los caracoles o la realización de encuestas a los propios usuarios de estos espacios. Otro aspecto importante es el mantenimiento de la vegetación de la zona dunar de la playa, que es otro punto de interés aquí en nuestro territorio. Se ha conseguido conservar esta zona de especial interés por la propia vegetación de la zona y además también como punto de nidificación de especies como el chorlitejo patinegro.
Así el alumnado pues, participa en este proyecto, en este caso con la eliminación mecánica de especies vegetales invasoras que amenazan pues, el ecosistema, que es muy frágil. Como resumen, pues en nuestro caso llevamos mucho tiempo fomentando el respeto por el medio, por su conservación, pero ahora hace falta ir un poco más allá y ver que todo está interconectado, que nuestras acciones respecto al planeta van más allá de la desaparición de una especie u otra, sino que es un engranaje en el cual hay que vigilar que todas las piezas estén bien encajadas y que vayan a la velocidad que toca, puesto que los desajustes en este engranaje ya estamos empezando a ver las consecuencias que trae, ¿no? Pues el cambio climático, la pobreza energética, la hambruna, enfermedades nuevas como la COVID, ¿no? En definitiva, y cito palabras de José Manuel, el ser humano es interdependiente y ecodependiente, y es fomentando una visión ecosocial en nuestro alumnado que el cambio es posible. Así que muchas gracias. Gracias, Cristina. Eduardo, ¿qué nos comentas? Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a Arratsaldeon, y por agradeceros la invitación de participar en este día 26, el Día Internacional de la Educación Ambiental. Felicidades a todos y a todas por este recuerdo, ¿no? Esta celebración, un año más. Por nuestra parte, comentaros que nuestra iniciativa viene en un centro educativo, como ha dicho José Manu, que se llama Egibide, que está en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en pleno casco urbano. Trabajamos en el medio urbano, trabajamos fundamentalmente con alumnado de ciclos formativos de grado superior, de FP, y trabajamos también con alumnado de la ESO, entre otros alumnados y alumnos y alumnas, ¿no? Lo importante en nuestro caso es que estos alumnos y alumnas de la FP, de este ciclo formativo de educación y control ambiental, desarrollamos una metodología de aprendizaje basado en la resolución de retos, de proyectos de alguna manera que tienen que superar de un modo colaborativo. Es un aprendizaje colaborativo que supone una alternativa al sistema más tradicional hasta ahora basado en asignaturas independientes. Es decir, por nuestra parte es fundamental ese trabajo en equipo y además es una de las variables de la educación ecosocial que lo ponemos en práctica. Estos mismos alumnos y alumnas desarrollan varios retos. Por ejemplo, pues el primero lo solemos centrar en la movilidad, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. También solemos tener un segundo reto que lo centramos en la gestión de los residuos con la Semana Europea de la Prevención de los Residuos. Otros retos también relacionados con la educación ambiental en otras facetas. Tenemos también un huerto escolar, incluso también con la gestión, porque consideramos que educación y gestión ambiental son como las dos caras de la misma moneda. Entonces, una vez que este alumnado aprende a trabajar en equipo, tiene que compartir también ese aprendizaje, ese saber hacer con alumnados de otras generaciones, por ejemplo, a nivel de eso, incluso de primaria, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Y también teniendo en cuenta, pues como comentaba anteriormente mi compañera Cristina y retomando las palabras de José Manu, que somos ecodependientes e interdependientes, otro rasgo muy importante de la educación ecosocial, fundamentalmente además frente a una crisis como la actual, que es una crisis multidimensional, ecosocial, pero también es política, es cultural, la democracia como la conocemos está en riesgo bastante importante, la contestación social, es decir, hemos llegado a un pico de extracción de materias primas, de combustibles fósiles que de alguna manera nos supone una pérdida masiva o muy importante de biodiversidad, lo que está provoca ya un calentamiento global que estamos sufriendo, una pérdida de una sanidad, de una salud, un planeta, una salud, es decir, una salud global que vuelve a entroncar y a relacionarnos con la educación ecosocial, con ese enfoque sistémico, sintético, holístico, de transformadores, de la transformación ciudadanía o ciudadanos y ciudadanas que sean transformadores de la realidad y transformadores de la globalidad, y también pensando de alguna manera en el saber ser y el saber hacer, que de alguna manera pasar de la reflexión a la acción es otro de los rasgos importantes de la educación ecosocial. Bueno, veis que realmente en esta década, en la década de la acción, a partir de la aprobación de los ODS, de los 17 ODS en 2015, ahora en el 21 que empezamos la década de la acción hasta 2030, es el momento en que entre todas las generaciones, entre todas las personas, teniendo en cuenta la diversidad que también tenemos que preservar, los estilos de vida, la cultura que tenemos que mantener para cuidar esa casa común, para cuidar este planeta finito y que tenemos que preservarlo cara a ese futuro, a esos objetivos que ojalá en 2030 se cumplan, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme mucho más, entonces me gustaría sintetizar el fin de mi presentación con una frase entre todas las muchas que últimamente leí y que me gustó mucho, que dice que realmente somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces la educación ecosocial nos puede enseñar cómo cambiar bien
lo que somos para que ese cambio nos mejore y dentro de 10 años estemos mucho mejor que ahora. Y también pues terminar con una reflexión, son muy conocidas las 3 R, pero a mí también me gusta, a nosotras nos gusta hablar de las 3 Es, la emoción, la esperanza y la empatía, que realmente deberían alumbrar, deberían iluminar este camino de la educación ambiental en esta década para la acción que ojalá sea lo que se considera la década prodigiosa. Eskerrik asko y muchas gracias por vuestra atención. Voto por ello, Eduardo. Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora nos vamos a Málaga con Mercedes, que nos va a dar su visión. Buenas, muchas gracias por contar con nosotros y como han dicho mis compañeros, pues feliz día también y ojalá que sea feliz. Mira, mi cole es Nuestra Señora de Gracia. Hace ya un tiempo que un equipo de maestros tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar allí. Y el contexto en el que se encuentra el colegio es un colegio con una deprivación social, en un colegio con familias de bastante riesgo de exclusión en aquel momento. Ahora ya ha ido cambiando y se ha ido transformando la población. En ese primer momento nuestro esfuerzo fue trabajar la convivencia y curiosamente la convivencia lo trabajamos de mano de la parte ambiental a través del programa de Ecoescuela. ¿Qué es lo que nos hace plantear esto? En todo este momento, este camino que hemos ido andando, es que lo social y lo ambiental está muy unido, está muy conectado, como ya nos vamos dando cuenta y vamos tomando conciencia. Quizás ahora, debido en los últimos años, todo este problema de emergencia climática, estas preocupaciones que nos están dando entre cambio climático, la figura de Greta Thunberg en los últimos años, que fue bastante potente, y ahora la COVID, pues exige esa como una necesidad urgente de cambiar y de ese paradigma que tenemos. Y es importante visibilizarlo, y como dice una amiga mía, lo que no se ve no existe. Entonces, que le llamemos las cosas por su nombre es importante, y es importante que la educación ecosocial exista y que se visibilicen esas conexiones que hay entre lo social y lo ambiental. ¿Qué es lo que nos ha pasado en las escuelas? Pues en la escuela yo creo que sigue pasando. Lo que pasa es que a lo mejor ahora hay un movimiento en el que estamos empezando a ver las cosas de otra manera. Se han presentado el acceso al conocimiento como compartimentos estancos. Lengua, matemáticas, inglés, educación para la ciudadanía, educación emocional. La vida no es eso. Nosotros cuando llegamos a nuestra vida, en la vida no vivimos momentos sino vivimos experiencias. Y en esas experiencias está todo relacionado. No solamente está todo relacionado, sino que para entenderla hay que saber el de antes y el después. Si hay un compañero mío que ha venido, es inmigrante y viene al colegio, hay que entender ese contexto y no solamente es conocer el país, es la relación de la emoción que tengo y qué es lo que ha supuesto a esa familia esa huida de donde vive. Si ahora tenemos el problema de las mascarillas, es lo mismo, hay un antes y un porqué. Entonces, en la escuela no estamos acostumbrados a trabajar desde la globalidad. Yo creo que la educación ecosocial lo que está pretendiendo ahora mismo es poner en evidencia esas conexiones y abordar los problemas de forma global. Entonces, una educación ecosocial, ¿qué nos permite? Pues nos permite conocer la realidad de esa forma, esas conexiones, ¿para qué? Para tomar decisiones, unas veces individuales, otras veces colectivas, y que esas decisiones estén basadas y nos permitan otras formas de relacionarnos, basados en el cuidado, en el respeto, en el amor, o lo que es lo mismo, en la equidad, en la justicia y la sostenibilidad. Y es aquí donde entra el juego de las palabras. Las palabras tienen un poder muy fuerte, tienen el poder de crear, ya al nombrar, ya sean objetos, sean sentimientos, sean ideas, pero también tiene el poder de constreñir. Si nosotros la educación ecosocial la basamos en social y en ambiental, puede ocurrir lo que no queremos que ocurra y lo que no es educación ecosocial, y es devolver la idea de que además de trabajar la educación ecosocial hay que trabajar el rincón de lengua, el rincón de matemática, la necesidad del yoga, los valores, y no es eso. Educación ecosocial para mí es la educación en mayúsculas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A mí me preocupa que esa educación en mayúsculas no todos estemos en el mismo nivel de valor, de darle importancia, porque hasta ahora, hasta qué punto a los gobernantes y a los ciudadanos tenemos conciencia de que esta educación en mayúsculas es la llave para que los niños y los niñas desde ya sean ciudadanos y ciudadanas del mundo, que hagan mundo.
asumiendo sus responsabilidades, con capacidad de actuar, con un compromiso, para que poco a poco se puedan ir cambiando esos modelos de reacción que sabemos que ya no funcionan y que debemos de ir hacia un mundo en el que nos garantice una coexistencia en armonía. Educación ecosocial, yo diría que es educar para la vida compartida, mirando, poniendo la mirada en el otro y en lo otro, no solamente en los seres, sino también en los espacios, en los sentimientos, en lo material, en lo económico, en lo político. ¿Y para eso qué nos hace falta? Pues hace falta abrir las puertas de las escuelas, abrir las puertas para que entren expertos que nos asesoren y que nos ayuden, que nos enriquezcan, pero también hace falta que la escuela salga y salga fuera a vivir de esas experiencias transformadoras que han partido de la necesidad que han visto los alumnos y las alumnas. Si nosotros estamos ahora, con todo lo de la COVID, estamos reinventando escuelas, ¿no? Entonces estamos conquistando un bosque urbano que tenemos cerca del colegio para ir allí a dar clases al aire libre. Y los niños ven que podemos utilizar distintos itinerarios, pero por el que nos interesaría, que es más corto, no hay un paso de cebra. Pues vamos a movernos, hayan partido, vamos a movernos para pedir al ayuntamiento que nos haga un paso de cebra. Esas son experiencias transformadoras que tienen que surtir efecto y que ellos tienen que ver que esas decisiones que han decidido entre todos hay un cambio. Y luego, por supuesto, hace falta un marco legislativo que apoye todo esto. Hace falta una estructura que de la mano de todos nos vayan guiando y vayan favoreciendo. Si realmente no lo creemos, tenemos que estar todos ahí. Y ese marco legislativo y esa estructura tiene que ser consensuado por distintos agentes, no solamente educativos, ambientales, sociales, pero también económicos y jurídicos y políticos, porque es la única manera de que poco a poco entre todos vayamos cambiando y transformando este mundo en un lugar en el que podamos vivir y cohabitar todos, porque no nos olvidemos, la vida es un derecho de todos y de todas los que la formamos parte de ella. Y Muy bien. muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Mercedes. Ha sido genial contar con estas tres personas. Y nada, rematar diciendo que, bueno, una de las palabras yo creo que se ha repetido o ha estado ahí en el sustrato de las presentaciones, ¿no? De las explicaciones, era la esperanza, ¿no? Que la educación ecosocial también debe ser eso, ¿no? Una manera de enseñar esperanza, ¿no? Ya que, como decía el director Václav Havel, esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Muchas gracias. Feliz día de la educación ambiental con EAB. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro a nuestro encuentro de A26 hoy en el Día de la Educación Ambiental. A continuación vamos a charlar con dos educadores y una educadora ambiental que trabajan en puntos muy diferentes de la geografía española. Tenemos con nosotros a Javier Oquendo, que es fundador de la Escuela de Actividades en la Naturaleza en la zona del Maestrazgo, en Teruel. Tenemos a Verónica Campos, que trabaja en el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia. Y a Alejandro Rubia, que trabaja para la Fundación Migres en la zona de Tarifa. Queremos que nos hablen de cada uno de sus equipamientos de educación ambiental, cómo han vivido esta pandemia donde nos encontramos, la convivencia con la COVID-19. Y por otro lado, queremos saber si creen que se están gestionando bien las visitas que de repente está haciendo la población a dichos equipamientos, porque bueno, pues, la gente se ha dado cuenta de la ventaja que tiene ir a los espacios naturales, pero me pregunto si realmente están suficientemente sensibilizados para tener un comportamiento adecuado. Y por otro lado, también sí que me gustaría que nos contaran pues las ventajas, ¿no? de acudir a
a los centros de interpretación antes de visitar un espacio natural. Bien, si queréis, Javier, ¿comienzas tú? Vale. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido el año más difícil. Hace 27 años que tenemos este equipamiento en marcha y con ventaja como para todos. Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros ha sido un año que ha roto todos los esquemas. Se mire por donde se mire. La verdad es que nosotros, quizá por orientación del equipamiento, no tenemos visitas puntuales como un centro de interpretación o abierto al público en horario o sin horario, sino que tenemos visitas concertadas. Entonces, en ese sentido, ha sido un año muy complicado porque, bueno, entre medidas hemos hecho alguna cosilla, pero muy puntual. Ha sido un año que yo creo que nos ha dejado entrever, pues muchas debilidades que teníamos el sector, y es que te falla una pata y reinventarse es muy complicado. Se ha hablado mucho de reinventarse, pero reinventarse después de tantos años y a ciertas edades es difícil. Entonces, ha sido quizás ver la invisibilidad que tenemos para nuestros cercanos, para las entidades que nos rodean, para el Departamento de Educación, para los centros escolares con los que trabajamos. Bueno, pues se ha cortado el cordón y se ha cortado. Yo creo que ahí estará para cuando reanudemos. Nos ha dado la invisibilidad, nos ha dado la posibilidad de repensar cosas, de replantear incluso actividades o forma de trabajar, y quizá eso sea lo más positivo. Creo que la gente tiene ganas de reencontrarse. Yo esta mañana hablaba en un programa y creo que la gente no tiene ganas ni de sentir más miedo. Creo que es el momento de que la educación ambiental ha de ser más positiva. Creo que no tiene ganas de volver a sentir las deficiencias que estamos sintiendo de cercanía, y yo creo que debemos de acercar al medio, de acercar a las personas, de acercarnos a nosotros mismos como personas, y creo que si esto no lo descubre, esto al final es educación. Y yo creo que la educación ambiental ha de ir por ahí, es decir, ser más positivos que nunca, porque podemos caer, y voy terminando, en decir, esto las pandemias nos demuestran, nuestro contrato con el medio ambiente es cierto, pero quizás no sea el punto de inflexión en este momento para plantear a la gente, sino decir, reencontrémonos con lo bello y con lo bonito que es aquello que tenemos alrededor, y a partir de ahí hagamos las reflexiones que sea, pero abandonemos el miedo, abandonemos y yo creo que es lo que necesitamos casi todos. Y yo creo que eso es lo que reivindicaría en este momento, que mi equipamiento, cuando surja con más espíritu positivo que llegó, si esperemos que surja. Bea, tienes el micro apagado. ¿Qué les dirías a los centros educativos, a los docentes como yo, que somos reticentes a continuar con las actividades que teníamos en cursos anteriores de educación ambiental? Yo les diría, desde luego, que esperemos a que las circunstancias sean mejores. Quizá estamos en uno de los momentos más complicados. Quizá el 26 de enero, cuando nos encontremos en EA26, estemos todos en una situación complicada. En mi zona quizá es el momento más complicado de toda la pandemia, con más casos. Quizá hay que analizarlo, bueno, pero yo no voy a entrar en temas médicos ni epidemiológicos ni demás. Pero es complicado. Entonces, cuando la situación sea normalizada más o menos, yo creo que hay que decir, vayamos a encontrarnos aquí, en otro lado, saquemos a los chavales, hagámosles perder el aislamiento en el que los hemos metido, hagámosles tocarse con los otros y tocar las cosas que hay en el medio, creo, y eso va a ayudar a todo esto que se está hablando tanto de dificultades psicológicas, de problemas psicológicos, de problemas. Yo creo que necesitamos urgentemente el decir, grito en el medio natural, grito entre comillas, no vamos a asustar a nadie, pero grito la necesidad de encontrarnos. Yo creo que eso cualquier docente tendrá ganas también, y si lo hacen y lo descubren dirán, ostras, igual ha valido la pena esperar para descubrir que había otra manera incluso de afrontar ese contacto con el medio y ese descubrimiento de nuestras relaciones, que eso es educación ambiental, con los similares, con los otros, con las otras especies,
y a partir de ahí, cuando sea, en junio, en julio, en mayo, en ese momento, animar a decir, vamos a dar el paso y vamos a decidirnos, siempre con seguridad. Evidentemente, yo creo que no hay que arriesgar ni hacer que nadie se arriesgue por encontrar no se sabe qué. Y yo creo que por ahí puede ir el camino de ser muy, muy positivos. Bien, o sea que apostamos por el optimismo. Pues muchas gracias, Javier. Pasamos ahora a Verónica. Cuéntanos. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vengo desde el CEIDA, desde Galicia, que es el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, y la verdad que creo que somos pues, unos afortunados y afortunadas en este centro. La verdad que somos lo que se denomina el centro de referencia de educación ambiental en Galicia y digo la verdad, digo que tenemos suerte ya solo por la instalación que tenemos, pues es un castillo en una isla, en la Ría de Coruña, en una zona urbana, pero ya pues muy cerca de la zona rural, ¿no? Así que estamos un poco a medias entre esa malla más urbana y esa malla más urbana que podríamos definir. Y trabajamos al lado también, hasta ahora trabajamos en un espacio natural protegido que está al lado del centro, del Monumento Natural de la Costa de Deso, pero la verdad que la pandemia lo que nos ha traído es la posibilidad de trabajar en los espacios naturales con financiación de la Diputación de Coruña, la posibilidad de trabajar en los espacios naturales protegidos de la provincia de Coruña, y hemos abierto otro programa también, que ya teníamos la financiación antes, para trabajar sobre las praderas marinas de Galicia en todo el litoral gallego. Y la verdad es que, bueno, nos encontramos que como centro, pues eso, que ofrece actividades educativas de educación ambiental para centros educativos, pues nos hemos encontrado una acogida que no contábamos. Con ese profesorado, no puedo decir que mucha más demanda que otros años, pero una demanda mucho más selectiva y mucho más que busca precisamente eso. Así que este año la experiencia de trabajo con centros educativos está siendo increíble porque han optado a las plazas limitadas que siempre hay por calendario y equipo, ¿no? Pues ese profesorado hipermotivado que ni una pandemia los ha parado, que desde el momento que tienen los niños y las niñas en los colegios, en los institutos, pues han decidido no sacrificar pues, esas actividades fuera en los espacios naturales protegidos, sobre todo cuando pueden acceder andando a ellos o con cierta facilidad, y manteniendo pues eso, el mismo ratio en los espacios naturales, incluso a veces subdividiendo en grupos de 5 bueno, con mucha adaptación por nuestra parte, ¿no? Pero la respuesta es excepcional, notamos en la población juvenil y probablemente igual que en la adulta, un exceso de déficit de naturaleza, un exceso de ganas de conectar con ella y a la vez pues se ha puesto de manifiesto la necesidad de que la educación ambiental y los programas de educación ambiental en los espacios naturales protegidos estén a la par de la gestión, algo así como tan obvio y tan básico, ¿no? Pero que en esta situación ha quedado claro que no, ¿no? Muchos de los espacios naturales en los que estamos trabajando, en festivos, en días señalados, en aperturas de confinamientos perimetrales, pues han visto desbordados y podríamos hoy, creo, que hacer un estudio de impacto de lo que ha supuesto el confinamiento en determinados espacios naturales, que por lo menos aquí ha sido alarmante, ¿no? Puedo hablar del caso del Monumento Natural de la Costa de Deso, unos acantilados pues, enfrente de la ciudad de Coruña, ¿no? En la que la presencia de residuos, apertura de caminos y demás, pues ha sido preocupante vinculado a la pandemia. Sin embargo, ha sido una súper oportunidad para muchos estudiantes que tuvieron ocasión de hacer actividades pues, en un contexto saludable, motivador, de reconexión con la naturaleza, de poder hablar sobre esto, que no lo podemos evitar en ningún momento, en un contexto diferente. Y la verdad que una experiencia pues, está siendo como muy positiva, que no contábamos, la verdad. Y bueno, creo que nosotros como centro de referencia podemos ser a lo mejor mucho más visibles que otros centros, ya solo por nuestra localización, por nuestro edificio y demás, pero que estamos como que detrás de nosotros pues hay decenas de equipamientos pequeñitos pues en Galicia y cientos en toda España que creo que podrían estar haciendo exactamente lo mismo y que al final pues por problemas administrativos, por dificultades de coordinación y por una interpretación ya casi imposible, no es fácil no cumplir determinadas normativas, pues no están haciendo esa labor que nosotros estamos haciendo. Así que creo que es momento de un reconocimiento, de reconocer que necesitamos volver a la naturaleza, un reconocimiento de que hay unos profesionales detrás de estos equipamientos que llevamos décadas con experiencia, con motivación, digamos que con sobreformación, como se ha demostrado en algunos estudios, ¿no? Y
al hilo de algunas cosas que han salido en el proceso del PAEA, ¿no? Del Plan de Acción de Educación Ambiental, y que estamos ahí. Somos útiles, somos necesarios y que esto de la pandemia no nos puede quitar de vista lo que tenemos detrás y lo que tenemos rodeándonos, ¿no? De esta emergencia climática, y que es ahora cuando es necesario, ¿no? que se cuente con nosotros, con el papel que estamos desarrollando para la sociedad y que sigue sin ese reconocimiento social necesario e imprescindible. Bien, al hilo de lo que has comentado, que es verdad que estoy bastante de acuerdo, sobre todo con el tema del impacto, es lo que realmente pone de manifiesto, ¿no? Esa importancia de los equipamientos, que es en los equipamientos donde realmente se les dan las indicaciones a la población en general para que tenga un comportamiento adecuado que parece de sentido común, ¿no? Que si vas a disfrutar de la naturaleza, tu deseo será que eso se conserve y tal y como está, en buenas condiciones, pero en muchas ocasiones no es así. Y luego poner de manifiesto también eso, un poco las dificultades de la gestión administrativa que impiden que en todas las comunidades autónomas se puedan desarrollar los programas de la misma manera. Es verdad que se está poniendo de manifiesto durante esta pandemia que ha habido comunidades autónomas que han podido continuar un poco sus actividades, quizás no con la misma intensidad, pero sí que de alguna manera han continuado con sus programas, y otras se han visto totalmente imposibilitadas. Bien. Sí, yo creo que no es tanto por comunidad, por lo menos aquí, sino a nivel de localidad y de quién tú dependas administrativamente. Y la ausencia de regulación de un sector como el nuestro, que ha quedado en el limbo, que no aparecemos en ninguna normativa, y entonces pues cada ayuntamiento, cada fundación, cada entidad lo ha interpretado a su manera, ¿no? Y se ha privado de esos recursos en muchos espacios naturales protegidos, y no solo en espacios naturales, sino que se ha privado de esos recursos a la población, y para nosotros se ha demostrado con la demanda que ha habido y de un profesorado súper motivado que éramos una oportunidad ahora mismo más que nunca, ¿no? Y los centros de interpretación en muchos casos han estado, o sea, la gente ha ido más a los espacios naturales protegidos con equipamientos cerrados, o se ha puesto de manifiesto que los equipamientos podemos dar una información importante, relevante, y toda la gente que va a visitar un parque natural, que viene aquí, no sé, el más cerca que tengo, por ejemplo, es Fragas do Eume, en Coruña, en la provincia de Coruña, pero en la localidad de Ponte de Eume, están deseosos de cuidar de ese sitio y de contribuir a su conservación. Gracias. Vamos a ver ahora qué nos cuenta Alejandro. Adelante, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues yo trabajo en la Fundación Migres y tenemos aquí unos equipamientos en el estrecho de Gibraltar, al lado de Tarifa, en el Punta Camorro, al lado de Tarifa Tráfico. Y bueno, pues tenemos un centro de interpretación, un observatorio, unas instalaciones que permiten pues una sala de reuniones, alojamiento para la gente que viene, una cocina. Y bueno, normalmente aquí hacemos campañas escolares con los chavales del campo de Gibraltar y de la comarca de la Janda, y nuestro, digamos, hilo conductor pues es el estrecho de Gibraltar, la migración de las aves, y también pues aprovechamos este tipo de información pues para contar el impacto que tiene el cambio global, el cambio climático sobre nuestros vecinos, ¿no? Sobre las aves, ¿no? Y como este es un lugar de importancia mundial para la migración, pues ponemos un poco en valor esa importancia del lugar e introducimos pues, lo que es el cambio global, el cambio climático, el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, mediante una serie de actividades, normalmente pues, en el campo, ¿no? En el Parque Natural del Estrecho, en la Reserva de la Biosfera. Y claro, nuestro digamos, quehacer pues, de educación ambiental, pues hacemos muchísimas actividades a pie de campo. Aprovechamos el centro de interpretación, pero luego en el Parque Natural pues hacemos un montón de recorridos, itinerarios guiados con los chavales de aquí del campo de Gibraltar, también con adultos, hacemos muchos cursos de formación. Y la verdad es que la pandemia del COVID pues, nos ha trastocado completamente, ¿no? Porque, claro, nosotros dependíamos mucho de esas actividades presenciales, porque las hacíamos, digamos, a pie de campo,
Y luego, pues claro, con todas las incertidumbres y los cambios que había, pues de cuántos podían ir, cuántos no, cómo había que ir, cómo no había que ir, a qué hora, pues la verdad es que nos ha obligado a cerrar la mayor parte de las actividades y este año ha sido pues un año casi perdido en ese sentido. O sea que a nosotros pues nos ha tocado muy de lleno este aspecto y no teníamos tampoco una capacidad como para trasladar todo eso a un entorno virtual que fuera accesible desde Internet, ¿no? Entonces, pues para nosotros también es un toque de atención de decir, pues también cómo puede ir hacia el futuro este tipo de cosas, ¿no? O sea, a nosotros también nos obliga y además creo que también es importante pues ir acondicionando también nuestras instalaciones hacia un mundo más virtual y más telemático, ¿no? Aún así no queremos perder ese contacto directo con el campo, con la naturaleza y por eso pues, pensamos que en cuanto se pueda hacer o normalizar las salidas en el campo presenciales, pues volveremos a iniciar las actividades. Bien, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas 3 experiencias. Ha sido muy interesante y os invito a que nos acompañéis al debate en Twitter con el hashtag EA26, como siempre. Nos vemos. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo en las redes sociales en esta jornada, la educación ambiental en tiempos de emergencia climática, hoy 26 de enero de 2021, Día Mundial de la Educación Ambiental. Abordamos ahora el bloque de salud, educación y comunicación ambiental y cambio climático. Como sabéis, el impacto del cambio climático en la salud es incuestionable y uno de sus principales efectos. La crisis climática es una crisis de salud pública y, como ya dicen hace años en The Lancet, puede revertir muchos de los avances de los últimos 50 años en ese campo. Comunicar la crisis climática desde el enfoque de salud mejora el impacto y la efectividad de nuestra comunicación. Y hacer una promoción de la salud con acciones eficaces que nos permitan adaptarnos y actuar frente al cambio climático, potenciar activos para la salud que nos protejan frente a él y adoptar soluciones que mejoren los determinantes socioambientales de salud son aspectos clave. Y todo ello contando, por supuesto, por eso estamos en EA26, con la educación ambiental, también con la educación para la salud, que somos hermanas en este sentido, como motivación, como herramienta y como parte de la solución. Para hablar de este tema tenemos el honor enorme de contar con 3 mujeres punteras en este tema desde distintos puntos y enfoques, a las que además tenemos una grandísima admiración y cariño, hemos de decirlo. Y lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación de EA26 para esta jornada. Es un verdadero lujo contar con vosotras y os vamos a presentar una tras otra y os lanzaremos ya las preguntas. La dinámica será esa, presentamos a cada una de vosotras. A continuación nos lanzamos la pregunta, contestáis y en este formato ágil durante esta hora que vamos a estar juntas para luego promover ese pequeño debate posterior a la jornada. En primer lugar presento a Cristina Linares. Cristina es doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente desarrolla su actividad profesional como científica titular en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Siempre decimos que es muy largo contar dónde trabaja. Su principal línea de investigación se centra en el impacto de extremos térmicos, contaminación química y contaminación acústica en la salud. Cuenta con muchas publicaciones de máximo impacto a nivel internacional. Forma parte del grupo de trabajo 2 del 6º informe de evaluación del IPCC en el campo Impactos del Cambio Climático en la Salud Humana. Es autora principal del capítulo sobre salud y cambio climático del MEDEC, que es la red de expertos mediterránea en cambio climático y global, y es también asesora de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud en este tema. Muy buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas. Encantada de estar aquí y agradezco mucho vuestra invitación para participar en esta jornada de educación ambiental y que será súper constructiva y muy informativa para todos. Y nada, todo lo que pueda aportar, pues aquí estoy.
Muy bien, pues muchas gracias y ya, si te parece, lanzamos la pregunta, que tienes el reto de contestar en 3 minutos y queremos que, empezando por ti, nos hagas ese marco general de cuáles son los principales impactos para la salud del cambio climático, un clásico, pero que no se nos debe olvidar. Un poco además te pediría que quizá intentes ponderar cuáles más y cuáles menos, aunque todos sean importantes o al menos los principales, y qué acciones, aparte de esos principales impactos, qué acciones tendrían mayor impacto positivo en salud, ¿no? Principales impactos, visibilizar los más ocultos y contarnos un poco qué acciones podríamos tomar para reducir el impacto en salud. Vale, muy bien, Jesús. Pues bueno, para dar un marco general, yo siempre digo que el cambio climático lo que hace no es descubrirnos enfermedades nuevas, sino sobre todo intensificar y redistribuir las que ya existen a nivel global. Dentro de los impactos más importantes del cambio climático sobre la salud, pues tenemos los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez vamos viendo que son más intensos y más frecuentes. Me refiero pues a los extremos térmicos, como bien hemos comentado, olas de calor, olas de frío. También procesos de inundaciones y de sequías, que sí que se están viendo que se están intensificando mucho más en los últimos años, y también otros procesos más asociados con la dinámica atmosférica, como pueden ser pues, ciclogénesis explosivas, tormentas, etcétera, etcétera. De todos estos efectos, estos fenómenos meteorológicos extremos, que causan impactos directos sobre la salud, como pueden ser pues, traumatismos, bueno, desplazamiento de poblaciones, etcétera, etcétera. También luego se dan una serie de fenómenos que nosotros calificamos como indirectos, ¿no? Como podrían ser, pues, por ejemplo, que se deriva la contaminación de aguas, por ejemplo, tanto subterráneas como superficiales, y esto conlleva, especialmente en países menos industrializados, que los alimentos que se riegan con ese agua o ese agua que se consume como agua de bebida, pues genere también mayores procesos de enfermedades de tipo gastrointestinal. Asimismo, pues tenemos otros procesos que también son muy importantes, otros impactos en salud que a veces no se consideran dentro de los efectos del cambio climático, pero que también son tremendamente importantes, como por ejemplo el aumento de incendios forestales. La importancia de los incendios forestales no solamente radica en la pérdida de biodiversidad, por supuesto, sino en los efectos en salud que provocan, puesto que esas emisiones que se producen de polvo y de partículas pueden alcanzar a poblaciones lejanas. Dentro de todos estos fenómenos globales, luego tenemos otros fenómenos que digamos que me gustaría visibilizar de forma especial, como es, por ejemplo, el impacto sobre la salud mental del cambio climático, puesto que sí que se está viendo que la salud mental se ve bastante afectada por diversos impactos del cambio climático, como puede ser, por ejemplo, también el tema de las migraciones climáticas y cómo afecta esto a las poblaciones que las sufren. Por supuesto, también el deterioro de la contaminación atmosférica, de la calidad del aire, también se ve intensificado por efectos del cambio climático, es una relación un poco más compleja, ¿no?, de explicar, que a lo mejor no nos da tiempo a profundizar en este momento, pero el aumento de ozono troposférico y el aumento de material particulado en concentración y, por supuesto, sus efectos en intensidad en la salud, en enfermedades circulatorias y respiratorias principalmente, es sumamente importante, así como tampoco me gustaría dejar de mencionar la redistribución de vectores de transmisión, como por ejemplo mosquitos, garrapatas y las enfermedades asociadas que derivan, ¿no?, de la picadura de estos insectos. Por supuesto, también, dentro del poco tiempo que me va quedando, mencionar la alteración de los procesos de polinización, también muy importante para todas las enfermedades alérgicas tan presentes en las últimas décadas, ¿no?, para la salud pública, y que todo esto además afecta de forma importante a la capacidad de trabajo y a la productividad laboral, ¿no?
Bueno, es un marco un poco general, pero yo creo que marcamos un poco los puntos más importantes y me gustaría resaltar, como bien decías, pues en qué ámbitos podemos trabajar, ¿no? Sobre todo, yo creo que uno de ellos muy importante desde la educación ambiental y desde los medios de comunicación es combatir la desinformación y la mala información que se genera muchas veces con los efectos del cambio climático. Y por otra parte, desde la salud pública, sobre todo, trabajar en los procesos de adaptación, sin abandonar la mitigación tan importante, pero sobre todo planes de prevención, determinar y señalar zonas de especial vulnerabilidad para estar adecuadamente adaptados. Y, por supuesto, visibilizar fenómenos como el de la pobreza energética, que es sumamente importante y que además justamente pues, en este mes con la ola de frío que tenemos en España y particularmente en el centro de la península, pues es un tema que actualmente está de máxima actualidad y espero que no se quede solamente en el hecho anecdótico, ¿no? Sino que se empiece a trabajar en ello. Y bueno, creo que por mi parte he cubierto más o menos el tiempo, no quiero quitar tampoco tiempo a mis compañeras. Muchísimas gracias, Cristina, que te hemos pedido una cosa muy difícil, ¿verdad? Realmente súper experta en impactos de cambio climático y salud en unos pocos minutos, pero nos has dado un panorama perfecto, muy divulgativo, para que todo el mundo pueda comprender este marco del que partimos y no olvidar el enorme impacto que tiene la crisis climática en la salud. Muchas gracias y continuamos. Bueno, ahora es un gusto saludar a Carolina Gil Poce. Caro, ella es una profesional del periodismo y la comunicación con 18 años de experiencia en medios y 10 en organizaciones de la sociedad civil. Es magíster en periodismo y estudiante del doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, en donde investiga el encuadre, el marco de salud en las noticias sobre cambio climático, algo súper interesante. Es coordinadora de programas y comunicaciones para América Latina en la organización no gubernamental internacional Salud Sin Daño, en donde trabaja desde 2012. Es editora y autora de uno de los capítulos de la guía de recomendaciones para la cobertura periodística del cambio climático desde un enfoque de salud. Una publicación muy reciente que hemos divulgado y hemos conocido y que nos ha gustado mucho, que es publicada por Salud Sin Daño ahora a finales del 2020 y escrita por periodistas para periodistas. Buenas tardes, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, un placer tenerte aquí y también muchísimas gracias. Conectada desde Buenos Aires. Bueno, lo que te queríamos preguntar, te hago varias preguntas juntas y tú luego las hilas como quieras. En primer lugar, ¿se está utilizando ya el enfoque de salud en la cobertura periodística sobre cambio climático? Vaya, parece Perdón, hemos tenido una intromisión. En segundo, ¿los medios en general presentan el cambio climático como un problema de salud pública? Que, como nos ha dicho Cristina, es así. Y en tercer lugar, ¿qué ventajas tiene utilizar este marco, este encuadre de salud para comunicar la crisis climática y con qué criterios podemos hacerlo? Le lanzamos esas complejas preguntas para que nos aportes alguna luz sobre ellas. Adelante, Caro. Son preguntas muy interesantes, Jesús, y en relación con la primera, la verdad es que es difícil poder dar una respuesta categórica por muchos motivos, entre ellos porque hay un gran desafío desde el punto de vista metodológico al momento de definir y monitorear la cobertura con enfoque de salud, ¿no? Pero veamos algunos datos para poder darle forma a las respuestas. Por un lado, tenemos un indicador que está incluido en el informe anual del Lancet Countdown, el 5.1, es el número del indicador, sobre cobertura en medios de cambio climático y salud. Lo que vemos en los datos de la última edición es que, aunque la cobertura total sobre cambio climático aumentó sustancialmente entre 2018 y 2019, el crecimiento fue todavía mayor en la cobertura sobre cambio climático y salud, un 96% de un año a otro. Y esto también ha venido creciendo en los últimos años que monitorea este indicador. Son 36 países los que cubre este indicador, y lo que hace básicamente es buscar artículos periodísticos que tengan dos grandes grupos de palabras clave. Por un lado, cambio climático y calentamiento global, y por otro lado, términos relacionados con lo que la ciencia ya ha identificado, como decía Cristina, como impactos directos o indirectos del cambio climático sobre la salud. Entonces, esa es una manera de verlo, ¿no? También hay un estudio comparado en América Latina
que identifica que más o menos 1 de cada 4 notas periodísticas publicadas sobre cambio climático tiene esta mención a los impactos. Pero la verdad es que hay que hacer una consideración, porque el análisis de contenido presenta este gran desafío, porque hablar de cambio climático desde un enfoque de salud no es solamente mencionar los impactos, sino también cuáles son los cobeneficios en salud asociados a la acción climática. Entonces, ¿qué sabemos? Que la cobertura tiene picos a nivel global cuando hay, por ejemplo, eventos internacionales como las convenciones, las COP, en París, en Copenhague en 2009 también registró un pico, cuando entró en vigor el Acuerdo de París. Si vemos una foto reciente, por ejemplo, de datos del Observatorio de Medios y Cambio Climático de la Universidad de Colorado, en donde participan también 2 universidades de España, la Universidad de Sevilla y la Complutense de Madrid, vemos que entre diciembre de 2020 y diciembre del año anterior, la cobertura en España disminuyó un 33%, sobre cambio climático en general, y también lo que vemos es, en particular en el caso de España, que se observa una tendencia a desvincular, por ejemplo, los términos cambio climático y coronavirus conforme pasan los meses, ¿no? Es decir, que algo que en un momento se pensaba que quizás podía ayudar a promover una mayor cobertura, yendo al origen de la pandemia y a los motivos, bueno, se empieza a desacoplar en estos últimos meses. ¿Qué dicen los periodistas? Que es difícil sostener una cobertura de cambio climático desde un enfoque de salud de manera regular por muchos motivos. La precarización laboral es un motivo importante, la falta de periodistas especializados en ambiente, en ciencia, en salud, en los medios masivos, salvo algunas excepciones en donde obviamente, como por ejemplo el New York Times, se diferencian por el tipo de cobertura que pueden ofrecer, ¿no? También en algunas redacciones en donde hay periodistas de ambiente, ciencia y salud, es difícil que trabajen de manera integrada, colaborativa, ¿no? Se mantienen esas estructuras rígidas por sección en donde los temas no dialogan entre sí. También hay una dificultad en el acceso a datos a nivel global sobre cambio climático y salud, a nivel local, fuentes especializadas. No todos los países tienen la suerte de contar con científicos como Cristina, como Julio Díaz Jiménez, que son grandes divulgadores y siempre están abiertos a la consulta periodística. Pero ¿por qué es importante el encuadre de salud para hablar de cambio climático en los medios? Porque cuando elegimos el encuadre, el marco, estamos decidiendo cuáles son los aspectos que vamos a enfatizar sobre el problema por sobre otros. Y esto tiene que ver con hablar de las causas, de los riesgos, de las acciones políticas necesarias y de los costos y beneficios. Y históricamente en los medios se ha presentado al cambio climático como un problema ambiental, luego como un problema político, pero no como un problema de salud pública. Esa no es la tendencia. Y los profesionales de la ciencia y de la medicina han venido solicitando que este enfoque se incorpore más para hacer el tema más cercano, porque se sabe que una de las ventajas es que permite acercar el tema a las audiencias, no hablar de niveles de emisiones, sino de problemas directos y de cómo impacta directamente en las vidas. También porque esa mirada más amplia permite pensar cómo informar en los cobeneficios, entonces no es solo una visión pesimista, sino también es decir, aquí existe una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, y el rol de las y los periodistas es clave para construir esos datos que faltan. Eso que se identifica como un obstáculo muchas veces puede surgir a partir de la pregunta correcta de los periodistas para tratar de construir esos datos. La colaboración entre periodistas de un mismo medio, de distintos medios de un mismo país a nivel regional, y allí es donde el periodismo de soluciones, por un lado, y también la experiencia de cómo se ha cubierto la pandemia, deja muchísimas enseñanzas. Esta cuestión transversal que cualquier persona puede identificar fácilmente, cómo el coronavirus, COVID-19 ha estado en todas las secciones casi de los diarios y de los medios. Bueno, eso es algo de lo que las rutinas periodísticas tienen mucho por aprender. Y para cerrar, una reflexión, hace poco estuve en un seminario web en donde participó la editora de Clima de NPR en Estados Unidos, y contaba cómo trabajan ellos este enfoque transversal. Y lo que ella decía era que cuando deciden cómo se va a cubrir un tema, llaman al periodista que lo propuso, puede ser de economía, política, internacional, y llaman a quienes vienen siguiendo cambio climático. Y entonces se hacen preguntas entre sí y dicen, bueno, a ver, esta noticia, ¿cómo impacta en términos de cambio climático? ¿Cómo va a afectar en términos de emisiones? ¿Y cómo lo podemos traducir? Y ella dice, esta forma en la que se cubrió la pandemia tiene que ser el nuevo paradigma
del periodismo para cubrir el cambio climático. Periodistas de distintas áreas trabajando juntos de manera colaborativa, cada uno con sus fuentes. Y yo creo que tenemos que pensar en eso, en un nuevo paradigma para cubrir el cambio climático que nos permita, con esa mirada transversal y colaborativa, construir una ciudadanía informada que pueda reclamar las acciones urgentes que nos debemos en favor del bienestar de nuestras comunidades. Muy bien, Caro, muchísimas gracias por tu aportación tan interesante y tan precisa. Muy bien. Bueno, tenemos a la tercera persona que integra este bloque de salud, que es Marta Paisa. Hola, Marta. Hola, Jesús. Bueno, Marta es ambientóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona, es máster en comunicación científica y máster en estudios interdisciplinarios en sostenibilidad. Fue directora de la Fundación Terra y después de 13 años dejó el tercer sector y la cooperación internacional en búsqueda del impacto desde la gran empresa. Actualmente es responsable de la unidad de transformación ambiental de DKV, donde diseña ecofunerales y soluciones de salud ambiental. Ha dirigido varios observatorios de salud y medio ambiente sobre la prescripción de la naturaleza para mejorar la salud individual y comunitaria, que son unas publicaciones muy interesantes. Bueno, allá voy con las preguntas, Marta, y tú las hilas un poco después como consideres. Son 3. En primer lugar, ¿qué acciones crees que son importantes para construir salud frente a los impactos del cambio climático? ¿Qué beneficios para la salud tiene lo que vamos a llamar, entre comillas, pero lo entendemos todas, exposición al verde? Y después, que nos dieras algunos ejemplos y buenas prácticas ya actuales que se estén haciendo de prescripción de naturaleza en diferentes ciudades y países. Adelante, cuando quieras. Perfecto, gracias por la invitación para estar en este espacio, en este encuentro. Tratando de condensar mucho las preguntas, creo que la primera reflexión que debemos hacernos es, al menos por la parte más sanitaria, es recordar que la salud no viene solo determinada por la biología humana, ¿no? Sino que el estilo de vida y el sistema de atención sanitaria también condiciona o determina nuestra salud. Esto ya lo contaba el informe de Alon hace muchos años, pero el medio ambiente también es un gran vector, ¿no? que determina nuestra salud. En este sentido, el reto que tenemos actualmente también es el reto de medir el exposoma, ¿no? Toda esta parte que nos afecta a la salud. Y eso se vincula totalmente con el cambio climático. Y en ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudarnos mucho a mejorar la salud o nuestro bienestar. Y en este sentido, la exposición al verde ha acumulado ya suficiente evidencia científica para al menos incorporarlo como hábito, como práctica saludable, ¿no? De la misma forma que en una consulta médica se recomienda ¿no? una dieta adecuada, una dieta equilibrada o ejercicio o actividad física moderada. ¿Por qué no podríamos también prescribir una dosis de naturaleza, una exposición al verde en una consulta sanitaria? Porque actualmente, aquí tengo la chuleta para recordar todos los efectos, los beneficios que la naturaleza, el espacio verde genera en nuestro cuerpo, ya podemos argumentar que al menos hay evidencia que mejora la salud y el bienestar percibidos, que la exposición al verde, espacios verdes y azules, entendemos, disminuye las tasas de morbilidad y mortalidad, reduce el sobrepeso y la obesidad, ayuda a mantener la salud cardiovascular, contribuye a la salud mental, fomenta la interacción y la cohesión social, fortalece el sistema inmunitario, mejora el embarazo y los resultados del parto y posee este efecto coterapeuta. En ese sentido, ya hay experiencias internacionales que han aprovechado este conocimiento que ha dado ya la ciencia para tratar de inventar o crear soluciones para incorporar el verde a la atención, ¿no? A un servicio de salud. Ahí es el caso, por ejemplo, del Hospital de Oslo, en Noruega, que tienen diseñadas unos recintos, una especie como de cabañas en medio de un bosque cercano al hospital, donde a algunos pacientes se les envía en medio del tratamiento, se les envía durante deciden ir, no se les envía obligatoriamente, deciden ir un tiempo a unas horas, un espacio de su tratamiento, a estar inmersos en este entorno verde, ¿no? Es un hospital para niños y es muy exitoso. De hecho, han tenido que ampliar las instalaciones. También hay otro programa, el conocido experimento escocés, ¿no? En las Islas Shetland, en Escocia, donde el propio sistema de salud, en las consultas de atención primaria, hay unos folletos donde el propio profesional sanitario puede marcar varias actividades para prescribir actividades de naturaleza en el entorno de la consulta sanitaria, en el entorno donde viven esos usuarios.
Incluso hay un programa también británico que se llama Branching Out, que tiene que ver con la salud mental a través también de la naturaleza, ¿no? Donde hay, eso sí, son programas como de varias semanas, creo que duran casi 2 meses, donde los usuarios van para paliar los efectos de depresiones, de varias problemáticas de salud mental. Y finalmente en España, se aprovecho para comentaros que estamos tratando en DKV de desarrollar una aplicación que es gratis, que está abierta a cualquiera para poder calcular la dosis de naturaleza que recibes cada día, ¿no? Porque a veces, ¿no?, decimos que nos conviene el verde, pero ¿cuántas horas y dónde y qué es verde, ¿no? Entonces, facilitar esas herramientas pueden ser útiles para mejorar la salud y entender que la naturaleza, aparte de ser un activo para la salud, también nos va a ayudar a ir desplazándonos, si llamamos de verde nuestras ciudades, a ir desplazando artefactos como coches o vehículos que generan problemáticas por todos conocidas. Así en resumen, sí. Perfecto, pues lo has contado perfectamente, Marta. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y aprovecho ya para despedirnos de este bloque de salud dentro de esta jornada de EA26, el Día Mundial de la Educación Ambiental. En mi nombre y en el de EA26 os quiero dar muchísimas gracias a las tres por vuestras respuestas fantásticas y por vuestra participación en esta jornada. Ahora seguro que son un punto de anclaje estupendo y de partida para el debate que se va a iniciar en un rato en redes sociales. Nos vemos en ellas en un momento. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Dani Rodrigo, que está detrás de muchas cosas de estas, y nos vemos ahora en las redes. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta jornada y sobre todo muchas gracias a Pablo Meira por ofrecerse a participar en este ratito en el que habíamos planteado hablar del PAEAS, y cuando empezamos a preparar esta jornada nuestra idea era presentar los avances que habían en el PAEAS, presentar en qué fase estaba de elaboración el documento. Pero esto no va a ser posible porque no hemos conseguido tener esa información. A día de hoy no sabemos qué ocurre con el PAEAS. Os pongo en antecedentes para las pocas personas que puede que no sepan el proceso que sigue el PAEAS. Pues se presentó en la COP25 en Madrid, se hizo un acto de presentación del inicio de las actividades para desarrollar el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Se buscó un grupo de personas que pudiesen dinamizar los sectores estratégicos en los que se había dividido el PAEAS. Y este grupo de coordinadores se nos encomendó elaborar una serie de acciones, unas 10, 15 acciones por sector, para elaborar un documento que luego pasase a participación pública. Las reuniones presenciales se paralizaron por la pandemia, que nos atropelló a todos, hizo que las reuniones presenciales que estaban programadas pasasen a ser reuniones virtuales. Todos los grupos continuaron con el trabajo, con un trabajo diferente del que se había planificado inicialmente, pero finalmente a finales de junio los grupos sectoriales presentamos nuestro listado de acciones, nuestras tablas de acciones con los objetivos, con qué problemas se habían detectado en la educación ambiental y qué acciones se proponían para solucionarlos. Ese documento debería haber pasado a participación pública entre julio, agosto y septiembre, pero ahí en ese momento se paralizó el proceso. El documento ha aparecido un tiempo, volvió a la web del CNEAM, ahora lo podéis descargar desde la web del CNEAM, como el documento de fase de expertos, creo que se llama. Y nos han comentado que se ha creado una comisión para seguir avanzando a nivel del Ministerio con ese documento. Desde finales de junio, principios de julio, que no hemos vuelto a saber nada de eso. Entonces, Pablo, ¿qué expectativas tenías tú cuando empezamos en aquella primera reunión de diciembre con esto del PAEAS? Porque yo, por ejemplo, tenía la verdad es que muchas ilusiones puestas en este documento, en el año 2020 en general, en todo el proceso que iba a llevar el PAEAS, que tenía que acabar en un congreso de educación nacional, en un congreso de educación ambiental a nivel nacional, que evidentemente tampoco se ha celebrado.
Sí, yo de hecho pensé que estábamos ante una ventana de oportunidad, ¿no? que se abría con esta nueva administración, que realmente había un interés serio por articular una base de una política pública de educación ambiental a nivel del gobierno central y hasta donde yo entendí, con proyección después en la administración de las comunidades autónomas. Incluso uno de los grupos que se creó, que creo que era estratégico, era un grupo sobre administraciones autonómicas, ¿no? Para ver cómo se podía articular esa dimensión del Estado que es fundamental en el Estado en el que, cuasi federal en el que vivimos. Y para mí era una ventana de oportunidad muy, muy clara, ¿no? Justo antes de la COVID, justo antes de la COP, ¿no? de Madrid, ¿no? Y con todas las perspectivas abiertas y muy positivas, ¿no? De hecho, nosotros aceptamos la invitación para coordinar el grupo del sector de equipamientos de educación ambiental y profesionalización, ¿no? Y el colectivo de personas que participaron en este sector tenían en líneas generales las mismas expectativas, ¿no? Aunque con un toque de escepticismo, en la medida que ya sabemos a veces lo difícil que es, y en el campo de la educación ambiental creo que especialmente difícil, conectar digamos, la base del sector, ¿no? Los agentes del sector, instituciones o profesionales o personas, ¿no? De distinto perfil, con las administraciones públicas, ¿no? De hecho, una de las tareas pendientes en el campo de la educación ambiental es cómo encajar la educación ambiental en las administraciones públicas, porque está ahí un terreno de nadie entre el campo de la educación y el campo del medio ambiente, ¿no? Pero las expectativas eran muy buenas, incluso cuando nos atropella la COVID-19, porque nos atropelló en marzo, estábamos empezando, pero ya muy avanzados, ¿no? Cuando surge la COVID, yo creo que inicialmente, después del shock inicial, rápidamente recuperamos el ritmo de trabajo en todos los sectores, ¿no? Y mantuvimos con bastante fidelidad el calendario inicialmente previsto, ¿no? Con retraso, pero con bastante fidelidad. Cuando pasa a consulta pública en julio, si no recuerdo mal, bueno, la expectativa era que ese documento siguiese evolucionando y también de alguna forma que los sectores fuésemos informados a la medida que representábamos el campo, ¿no? Los distintos ámbitos del campo, Sí. fuésemos informados de cómo iba evolucionando el documento hacia no sé si llamarle un decreto, un libro blanco o algo, ¿no? Que concretase esa nueva política pública de educación ambiental para todo el Estado y abriese su desarrollo, sobre todo a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Sí, y ahora mismo yo creo que el reflejo de que el PAEAS esté desaparecido es un poco también el sentimiento que tenemos en el sector de educación ambiental, en un momento en el que lo que se necesita es apoyo institucional para que el sector no desaparezca del todo. Hay una gran cantidad de empresas que empezaron colaborando, empresas y profesionales que empezaron colaborando en el PAEAS, que ya no están trabajando en educación ambiental porque pues, esta crisis sanitaria también ha acabado con gran parte de los trabajos de educación ambiental, porque es un sector que pues, en gran medida necesita la presencialidad, necesita estar en contacto las personas y gran parte de los trabajos y de los puestos de trabajo se han perdido. Entonces, un poco el sentimiento es que justo ahora que era cuando más se necesita un apoyo y que podría ser ese PAEAS, ese impulso al sector, nos sentimos un poco abandonados, quizá, ¿no? Sí, yo creo que en parte se debe a lo que comenté antes, ¿no? La dificultad que tienen las administraciones, no solo la del Estado, ¿no? Sino todas las administraciones, ¿no? Las autonómicas y las locales, para encajar en su forma de concebir las políticas públicas, ¿no? La educación ambiental, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Hay algunos casos donde, por razones que convendría estudiar, sí hay cierto éxito. Estoy pensando, por ejemplo, en el CNEAM, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver que el CNEAM
fue una forma exitosa, ¿no?, de integrar la educación ambiental dentro de las políticas públicas del Estado, y sin embargo ahora también estamos viendo, a la par que el PAEA se congeló, se paralizó y pasó a tener una vida oculta en algún lugar de la administración central, ¿no?, el CNEAM es una institución que, a pesar de haber sido capaz de reinventarse después de ser creada en un momento donde todavía no había un Estado autonómico, por ejemplo, y de tener que readaptarse a ese nuevo escenario político y hacerlo de forma exitosa, solo hay que ver su trayectoria, ¿no?, la creación de los seminarios permanentes, el mantenimiento de ofertas formativas, la conexión de todos los nodos de educación ambiental de todo el Estado, ¿no?, de todas las comunidades autónomas, de todos los agentes implicados, y sin embargo es una institución que ahora mismo, en cualquier momento, voy a decir una cosa, pues puede desaparecer tranquilamente, ¿no? Y entonces uno no sabe entender muy bien por qué algo que tiene éxito en su función, ¿no?, de articular un campo tan diverso como la educación ambiental, con una estructura territorial tan compleja como la que tiene el Estado, pues no acaba por cuajar dentro de la misma administración que lo crea, ¿no? Para mí es un misterio, ¿no? Ahí hay una caja negra que yo no acabo de entender, quizá porque soy periférico, ¿no? Vivo en la periferia y lo que sucede en la Villa y Corte nos resulta pues un poco lejano, ¿no? Y es también un ejemplo como del PAEAS, ¿no? Al final pasan cosas que no acabas de entender qué es lo que sucede, ¿no?, y por qué sucede, ¿no? En algún momento, ya hacia el final del proceso, me da la sensación de una especie de despotismo ilustrado desde el punto de vista de la administración central, ¿no? Darnos el documento que a ver qué podemos hacer con él, ¿no? Lo cual, por ejemplo, yo participé también en el libro blanco, ¿no?, en el libro blanco de educación ambiental en España en el 2000, ¿no? Y no tuve yo, por ejemplo, esa sensación. Cuando estamos hablando de una administración, en ese momento del Partido Popular, que aparentemente no tendría por qué tener una especial sensibilidad a la participación de un campo como es el de la educación ambiental, con el cual puede haber muchos conflictos en la medida en que somos una especie de pepito grillo de las políticas públicas de medio ambiente y de educación, ¿no? Y que puede ser incómodo, ¿no?, tratar con nosotros, ¿no? Sin embargo, yo no tuve esa percepción, ¿no? Ahora bien, yo creo que con el PAEAS había que dar un paso más allá, había que ir más allá de lo que se fue con el libro blanco, ¿no? Con el libro blanco le faltó, por ejemplo, un plan de financiación. Y yo pensé en este momento, en el momento actual, que el PAEAS iba a ser no solo un papel donde se dibujaban unas líneas estratégicas, sino que iba a ir acompañado realmente de una línea de financiación a la medida que estamos hablando de una política pública, ¿no? Yo reflexionaba el otro día que este gobierno anunció una línea de 10.000 millones de euros de ayuda para la industria automovilística para los próximos 3 años, y yo bromeaba el otro día en un foro diciendo, bueno, y si para la educación ambiental nos dejan el 0,5% o el 1%, ya poniéndonos exquisitos, de esos 10.000 millones de euros, ¿qué es lo que no se podría hacer en términos de impulso, ¿no?, de un sector que puede ser clave o muy importante, por ejemplo, para la transición ecológica, ¿no? Es que la transición ecológica va a ser solo cambiar coches de motor de combustión por coches eléctricos y poner muchos más aerogeneradores y muchas más placas solares, o queremos realmente que las personas aprendamos a vivir y a convivir en los límites del planeta. Pues eso va a exigir un cambio cultural. Incluso los cambios tecnológicos, si se consiguen producir, también van a exigir un cambio cultural muy importante, ¿no? Y yo siempre pensé que este gobierno estaba muy interesado en que un sector completamente afín, donde pueda haber, extrapolando datos de distintas fuentes, en torno a 10.000, 15.000 profesionales, ¿no?, que le interesaba tener este sector como un soporte para ese cambio cultural que la sociedad sin duda necesita y sin la cual las políticas de transición ecológica van a ser difícilmente aceptables por la sociedad, ¿no? Sí, bueno, nos queda esperar que de verdad ese PAEAS, aunque vaya con retraso, en algún momento se retome y salga de nuevo a la luz, que haya una participación intensa por parte de todo el sector y que acabe
que culmine el proceso con ese Congreso Nacional de Educación Ambiental que tanta falta nos hace para poder, pues bueno, volver a vernos todos y poder intercambiar experiencias e iniciativas. Hombre, yo espero y deseo que lo que pase a partir de ahora con el PAEAS sea contando con el campo, a través de los sectores y de los grupos de trabajo que se crearon o a través de otra forma de participación, y no se convierta en lo que comentaba antes de una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Hemos tenido en cuenta vuestras aportaciones, pero va a ser esto, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Que una pena. Ante la dificultad de entender la complejidad del sector y de querer actuar realmente, se decidan por esa vía del despotismo más o menos ilustrado, lo cual sería ya bueno, pues otro golpe más para un sector que ya es difícilmente sostenible en términos, por ejemplo, de precariedad de los profesionales y de capacidad de acción a medida que no hay realmente recursos. Hay que decirlo todo, que a la educación ambiental se le pide que cambie la sociedad, pero haciéndolo casi como si fuera una especie de ejercicio filantrópico, ¿no? Como si fuéramos 15.000 o 10.000 voluntarios, ¿no? Que estamos ahí disponibles para transformar la sociedad por no sé, por un abrazo, una medalla, o cuando se puedan dar los abrazos o algo así, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Pablo, porque me consta que has hecho un esfuerzo por estar aquí en este Día Mundial de la Educación Ambiental. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, y ojalá no nos equivoquemos o acertemos en los mejores pronósticos y nos equivoquemos en los peores, ¿no? Supongo que en los próximos meses, o sea, un mes o dos, sabremos algo, digo yo, no sé, malo si no. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, y os dejo porque tengo ahí que hacer cosas de conciliación. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿A qué os ha gustado? Es una bonita manera de celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental, aquí al lado de EA26 y de todos estos amigos y amigas que han pasado con nosotros. Ha llegado el momento de agradecerles a todas y a cada una de las personas que han pasado con nosotros este ratito. Así que muchas gracias, Isa, muchas gracias, Alba, muchas gracias, Irene, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Edu, muchas gracias, Mercedes y Javier, muchas gracias, Vero, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Cristina, Caro, Marta y por supuesto todo el equipo de A26 que ha hecho posible todo esto. Jesús, Bea, José Manu, Sera, Bea, Gema y Pablo. Y ahora recordad, si os ha gustado esto, darle a la campanita y suscribiros en el canal de YouTube de A26. Venga, seguimos, ¿eh? Todo esto sigue. Ahora en el debate de A26 empieza ya. Jamendo.com